Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Bueno, ya tenemos nuestra mesa dispuesta con los invitados. Vamos a hablar de crisis habitacional. El título de hoy es ese: ¿cómo se atiende la demanda creciente? Si hay algo que nos hemos dado cuenta en función de la información que pudimos recabar, es que hay mucha gente que ha llegado este año y años anteriores a partir de la posibilidad de conseguir empleo, de una industria electrónica que crece y que genera puestos de trabajo, en una suerte de esquema que ya es viejo para Tierra del Fuego, ¿no? Esto de recibir, y de hecho muchos de nosotros hemos venido en busca de un futuro mejor, un destino mejor económico, y esto se sigue repitiendo. En el último año se han registrado muchas familias nuevas que han decidido vivir en este lugar y desarrollarse con su familia, con todo lo que esto implica. Y por supuesto a la crisis habitacional que ya existía previa a esta situación de mejoramiento y desarrollo industrial, se le agregan también las nuevas familias, que necesitan las familias que estaban acá instaladas, hacía rato venían pidiendo. Es decir, la demanda crece y la crisis habitacional sigue siendo una crisis. Lo que queremos hoy es, de algún modo, cuantificarla. Para eso están aquí con nosotros Viviana Guglielmi, es concejal de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, Viviana? Buenas noches. Además, bueno, en el municipio, en su momento, en un área que tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Planificación. Está con nosotros también Roberto Lorente, es vicepresidente del IPB, de nuestro Instituto Provincial de Vivienda. Buenas noches. Buenas noches. El concejal Mario Llanes, del Partido Justicialista. Buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros Matías Rodríguez, que es el jefe de la Ushuaia del ANSES. Buenas noches. Buenas noches. Unimos tres noticias de esta semana. Una de ellas, bueno, habla, por ejemplo, de la inversión en la urbanización del Río Pipo. Son declaraciones que hace el presidente del IPB. Se llevan allí, en esa urbanización, invertido unos 200 millones de pesos. Hay una planta potabilizadora muy importante dentro de esta urbanización. Nos pareció interesante poder hablar con la gente del IPB y ver en qué situación están las urbanizaciones y qué posibilidades hay. Procrear 587 familias fueron ganadoras desde el primer sorteo. Exactamente. Y también es importante esto. Y por otro lado, el Consejo Deliberante, que aprobó una ordenanza que está relacionada con la adjudicación y preadjudicación de terrenos a aquellas asociaciones gremiales, sindicales, que han firmado convenios con el municipio y que pueden acceder a la titularización para poder hipotecar eso y sacar un crédito y construir, ¿no? Porque no solo se necesita el terreno, sino la posibilidad de poner algo adentro. La plata. Y la plata, exactamente. Fueron tres noticias que nos parecieron importantes poder aunar y hablar de esto. ¿Qué significa poder darle esta titularización a aquellos que están esperando poder tener un terreno para acceder a un préstamo hipotecario, por ejemplo? Bueno, a ver, una de las cuestiones que en el devenir del tiempo nos empezamos a plantear, obviamente por la inquietud propia de las mismas adjudicatarios que empiezan a recibir sus terrenos, es después, bueno, cómo se concreta la materialización de sus viviendas. Esto, digamos, para el municipio que no construye viviendas, empieza a ser un tema de importancia tanto como ejecutar las urbanizaciones, ¿no? Porque, digo, es muy frustrante también poder haber hecho las urbanizaciones que se hizo y que después vos veas que la gente empieza a tener dificultades para poder concretar la construcción de las viviendas. ¿Y de qué cantidad de gente hablamos cuando hablamos de la posibilidad de acceder a estas titularizaciones? Indudablemente que recién en principio yo creo que este trabajo, esta herramienta que se ha logrado el día miércoles con el Consejo Deliberante, acompañada de 5 o de 7 de los concejales que componemos el cuerpo, está enfocada a diferentes urbanizaciones, donde está la Calufes 2, que tiene aproximadamente un estimativo de 600 familias, 600 viviendas, urbanización del Barranca del Río Pipo, que tiene aproximadamente entre 1.500 y 1.800 familias,
la urbanización de Andorra. Estamos hablando de Andorra de las 64 hectáreas, que después desafectamos las 176 más. Primero estamos hablando de esta primera etapa. Que son más de 1000 viviendas, 1013 viviendas, digamos. Que esto, indudablemente, que necesitamos infraestructura. Claro, ninguno de estos terrenos, o sea, estamos hablando de 1000, 2000, 3000 aproximadamente, la gente no tiene títulos, no tiene ningún instrumento. No tiene una herramienta legal, digamos, o sea, claro, sí tiene un decreto de preadjudicación, porque en los casos en donde todavía no están las infraestructura, estamos impedidos de darlo. Exactamente. Pero sí cuentan con la preadjudicación, y en los casos en que se avanzó, como ser a la Calufes 2, por ejemplo, en que ya cuenta con las redes de agua y de cloaca, que si bien en el caso del agua todavía no tiene el fluido, pero digamos están construidas, y lo que habla la Carta Orgánica es de la cloaca, que eso sí está la red hecha, y del servicio de recolección de residuos, que también lo tienen. En ese caso se va avanzando. Exactamente. Y a la Calufes hablamos de unas 600. Claro, lo que pasa es que esto está enfocado, digamos, esta herramienta que hemos sacado el día miércoles para aquellas asociaciones sindicales, cooperativas y proyectos colectivos de construcción de viviendas que están haciendo, de construcción. ¿No? ¿Y cuál es el punto fundamental? Que yo, bueno, todos saben que vengo de la estructura gremial del Sindicato de Empleo de Comercio, donde los afiliados de este sindicato tenemos, gracias al intendente, 2 lugares que ha accedido para llevar adelante el barrio mercantil, tanto en Andorra, que son 64 viviendas, como a la Calufes 2. Pablo García, el secretario general, se ha cansado de intentar generar estos préstamos realmente para llevar adelante. Tenemos todo. Hubieron gestiones con el banco, incluso hipotecarios, recuerdo yo, a ver si también se podía a través de este decreto, pero bueno, me parece que no hubo. A ver, sí, con la posibilidad de, tanto también después lo va a explicar Matías, en el caso de las individuales. Ahora, muy sucintamente lo voy a mencionar de esta manera. El suelo es un bien que no se reproduce, o sea, es limitado. Entonces, nos encontramos ante la necesidad de que en un terreno X tratar de poner la mayor cantidad de viviendas posibles. Cuando hablamos de viviendas colectivas, acá empieza el problema, porque no se puede hipotecar a nombre de todas las personas que serían los beneficiarios. Entonces, en esto es donde, si bien el municipio empieza a tener esta innovación, porque antes siempre el municipio daba un terreno por beneficiario. Ahora empieza a trabajar con las asociaciones a fin de poder dar más cantidad de soluciones, pero tenemos que adaptar las normas porque no está previsto. Entonces, en esto es lo que trabajamos en el Consejo Deliberante para ir adecuando la normativa que permita que se puedan llevar adelante hipotecas o fideicomisos. En eso también estamos trabajando en una normativa de fideicomisos, digamos, buscar nuevas formas de que puedan acceder a viviendas colectivas. Por eso se habla de aquellos acuerdos firmados con asociaciones sindicales, porque la condición es esta, la de la vivienda colectiva. Bien, vamos a ir a hablar un poquito de Procrear y vamos a dar lugar a IPB, y después quiero preguntarles por los servicios, porque hubieron 2 votos en contra en función de esta cuestión de que donde se daría esta posibilidad no están los servicios y por Carta Orgánica exige un tratamiento de este tema. Matías, Procrear anunciaba de estas casi 600 posibilidades de acceso a la vivienda. ¿Desde que comenzó? ¿Qué cantidad de gente en Tierra del Fuego se inscribió? Bueno, acceder? Nosotros tenemos inscriptos hasta el último sorteo 964 familias. De las 964 familias, 587 fueron beneficiadas. Realmente el porcentaje es muy alto en Tierra del Fuego. ¿Dónde empiezan los datos que lógicamente nos va a poner un poco triste a todos? Menos del 15% de esas familias que fueron sorteadas están construyendo. Solamente 85 viviendas son las que se están construyendo en Tierra del Fuego. ¿Por qué ocurre esto?
por un poco lo que decían los concejales. En el momento que la familia se presenta en el banco para realizar el crédito hipotecario, no reúne los requisitos para poder prendar su terreno, porque en muchos de los casos, en la gran mayoría, al no tener el título de propiedad, el banco hipotecario no puede prendar dicho terreno. Claro. Quiero explicar lo siguiente. El Procrear es parte de una estrategia nacional de desarrollo que lleva adelante la Presidenta de la Nación con un fin específico, pero con varias aristas. El Procrear ayuda, lógicamente, a potenciar empleo, potencia la obra pública e inyecta fuertemente a las economías municipales, provinciales y en el orden nacional. En cuanto a este solo 15%, significó que se están inyectando unos 26 millones de pesos aproximadamente. El promedio de crédito que se está dando en Tierra del Fuego es de 300.000 pesos por familia. Por familia. En el orden nacional es aproximadamente unos 270.000 pesos. ¿Y teniendo el en cuenta que de es las 80 y pico de familias en Río Grande, en Ushuaia, más o menos parejo el número? No, tenemos mayor, es parejo el número, pero la mayor problemática la tenemos en Ushuaia, que viene, como lo decía la concejal Guglielmi, pero por la Carta Orgánica. En la Carta Orgánica, el artículo 51, es que el cual indica esta traba, si se quiere, que hoy tiene el municipio en el otorgamiento de la tierra, que si no tiene el servicio, no puede otorgarlo. Nosotros nos hemos encontrado con familias que se vieron dispuestas a poner ellos el servicio. Pasa con algunos barrios como los Alacalufes 2, donde los vecinos se organizaron y quisieron ponerlo, pero cuando van a tomar un crédito para poder ayudar ellos mismos a urbanizarlos, se encuentran que no pueden tomar el crédito porque no tienen la titularidad de la tierra. Entonces estábamos en un triángulo en donde lógicamente el vecino sale perjudicado. Yo festejo fuertemente que se esté trabajando como se está trabajando desde el Consejo Deliberante, como vienen trabajando los concejales, en principio sacando positivamente para que los gremios y las asociaciones tengan mayor facilidad. Y también vamos a seguir... Pero en este caso son viviendas colectivas, que no tienen que ver con Procrear. Asociaciones sindicales que accedieron. Vos tenés familias dentro de los Alacalufe 2, dentro de algunas organizaciones que tienen ese problema. Hay compañeros, antes de venir acá me encontré con un compañero de ustedes, acá de Canal 11, que está en Alacalufes 2, y tenía ese problema. Me dice, yo salí sorteado y estoy hace más de 7, 8 meses trabado porque no puedo acceder al crédito. Ahí quiero hacer un paréntesis, ya que el banco hipotecario, en trabajo con el ANSES, pudimos generar la excepción para que no se caiga el crédito. Los créditos tienen 30 días para que uno presente los papeles, una prórroga de 30 días más, y con el gerente Adrián Lenguin, un apellido medio difícil, la verdad que hemos trabajado fuertemente. Él puso un equipo a disposición para asesorar a las familias y trabajamos en el orden nacional para poder generar las excepciones, presentando el caso excepcional que tiene Ushuaia en esta traba. Los índices que tiene Ushuaia realmente están lejos de los que son los índices nacionales. En el orden nacional se están construyendo 61.800 viviendas de unos 123.000 beneficiarios, familias beneficiarias, es decir, de las 123.000 el 50% está construyendo. En Tierra del Fuego solo el 15%. No llegamos al 15% construyendo porque tenemos esta traba que ahí todos juntos debemos trabajar para poder subsanarla. Qué dato importante ¿no? Qué dato importante, porque si nosotros trabajamos en conjunto, digamos, el Consejo, la legislatura, el gobierno provincial y la municipalidad en generar los servicios, que creo que no son costosos, digamos, si bien es costoso para un municipio, pero en el conjunto... ¿Y trabajan mancomunadamente? Y hay cosas que no se cumplen. Pero déjame cerrar esto. Hoy estaríamos hablando de llevar adelante la posibilidad, por lo que manifiesta acá Martín, de 3.400... Martín es el candidato diputado nuestro. Bueno, yo lo respondí. Pablo García es nuestro. Pablo García yo pensé con el programa que había empezado la campaña y evidentemente hay dos representantes acá de los... Se aprovechan y ponen un... Volvamos con la vivienda. Claro, son 3.413 viviendas o terrenos que se podían dar por este canal de Procrear y llevando adelante. Hoy no estaríamos discutiendo. Hoy tenemos 3.400, ¿cuántas viviendas? 13 de lo que hemos aprobado el día miércoles, ¿no? Eso iba a preguntar, ¿el impacto de lo aprobado el miércoles podría tener que ver con los
créditos Procrear. Sí, por supuesto, porque hay familias que están dentro claro, de asociaciones dentro de las gremiales asociaciones. Lo que ajá. debemos seguir trabajando es aquellas familias que fueron beneficiadas y que el jueves fueron a la ANSES a preguntarme esto me encuadra a mí, claro. y nosotros tener que responder lamentablemente que no. Algunas fueron a la ANSES, otras fueron al banco hipotecario. Es decir, poder trabajar para que a todos los incluya. En ese sentido, tengo entendido que el concejal Walter Boto, junto con Damián de Marco, presentaron una excepción que se está trabajando, si no me equivoco, en la Comisión 1 para poder ver si pueden incluir a aquellos beneficiarios de Procrear para poder generar alguna especie de excepción. Yo tengo entendido que se está discutiendo por lo que me informaron del Consejo. La aprobación de la ordenanza beneficiaría a más de 3.400 personas, pero de Procrear, ¿cuántas? Todavía no saben. Del Procrear todavía no tenemos... y pico. No, hasta ahora de las 587 solamente 85 son los que están construyendo. Hay carpetas que están en evaluación, pero tienen, su gran mayoría tienen esta traba. Bueno, esto el miércoles sancionó el Consejo, ahora se va a empezar a trabajar aquellas familias que se le pueda destrabar. Claro. Seguramente, insisto, esto es positivo, yo lo festejo, todos en Ushuaia tenemos que estar festejando esto, pero no tenemos que descansar hasta que todos en la ciudad de Ushuaia puedan tener el mismo derecho a la tierra y a su vivienda. Hacemos una pequeña pausa, volvemos aquí a la mesa, tenemos todavía mucho por hablar y vamos a darle pie también al Instituto Provincial de Vivienda con las urbanizaciones que también está interviniendo. El Espejo,